Esta lectura, hermanos, la vamos a hacer de forma alternada. Van a empezar los hermanos que están a mi derecha y luego los hermanos de mi izquierda y nos juntamos en el 12, por favor. Comenzamos de este lado. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios en los labios del hermano Octavio Córdoba. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Soberano Señor, estamos en esta hora, Señor, ya de la tarde, Señor. Nos presentamos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, y queremos escuchar tus palabras, Padre Santo. Te suplicamos, Señor, que nos permita, Señor, una mente dispuesta, Señor, aleja de nosotros, Señor, distracciones, preocupaciones, Señor. Que nuestro único anhelo, Señor, sea estar hambrientos, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo presente, Señor, a los que escucharán, Señor, este mensaje, Señor, a través de los distintos medios, Señor, que tú nos has dejado. Que tu palabra, Señor, pueda hacer la labor, Señor, en nuestro corazón, Señor, trayéndonos, Señor, a confesar de nuestra maldad, Señor, delante de ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a meditar en el pasaje que acabamos de leer. Un versículo en particular es el que el Señor nos permitirá estudiar en los siguientes minutos. Como ustedes recordarán, bueno, no sé si lo recuerdan, cuando tenemos esa oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor, hablamos acerca del Sermón del Monte. Es un sermón muy amplio. Algunos grandes maestros del pasado desarrollaron una serie de más de 100 sermones acerca de estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Y una de las partes que hemos estado comenzando a desarrollar tiene que ver con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son una descripción, como hemos visto en anteriores oportunidades, es una descripción de cuál es la naturaleza de los ciudadanos del reino de Dios. Es decir, es una descripción de los creyentes y más específicamente es una descripción de nosotros mismos que profesamos la fe cristiana. Y en otras oportunidades hemos hablado acerca de las primeras 3 bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, aquellos que entienden su miseria y su bancarrota espiritual y claman al Señor por misericordia y por gracia. Otra bienaventuranza que vimos después de esa es los que lloran. Las personas que son pobres en espíritu reconocen que son pecadores, miserables pecadores, por lo tanto lloran continuamente por su pecado. Y finalmente, la última ocasión, hace ya más de un mes, veíamos acerca de los mansos. Otra de las características de los ciudadanos del reino de Dios es que son mansos. Es que ellos pueden y están capacitados para poder resistir toda maltrato o toda situación que no los haga a ellos dignos, porque ellos en primer lugar reconocen que realmente no son dignos.
En esta ocasión vamos a ver la cuarta bienaventuranza que viene en el versículo 6, que dice literalmente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las bienaventuranzas, haciendo una recapitulación muy sencilla, no son una especie de catálogo o de buffet donde uno toma lo que considera más adecuado para nuestra vida. Las bienaventuranzas, todas en mayor o menor medida, deben estar presentes en la vida del cristiano, deben estar presentes en ustedes. Y de hecho son progresivas. Primero comenzamos reconociendo nuestra pobreza en espíritu, lloramos por nuestra pobreza en espíritu, por nuestro pecado. Eso nos hace ser mansos y a continuación nos permite estar hambrientos y sedientos por la justicia de Dios. Vamos a desarrollar este mensaje, lo vamos a hacer en 5 puntos principales. Primero vamos a ver el hambre del mundo contrastada con el hambre del creyente. Después vamos a ver la necesidad de justicia ejemplificada con el hambre y la sed. Después de esto vamos a ver qué significa el hambre por la justicia. Después de esto, nuestro punto 4 va a ser las marcas de que tenemos hambre por la justicia y finalmente la saciedad que Dios promete a los hambrientos. Vamos a comenzar entonces viendo un contraste en cuál es el hambre que tiene el mundo y cuál es el hambre que tiene el cristiano, ¿sí? Tenemos diferentes maneras, dado que el Señor en su transformación que hace de nuestra naturaleza, el Señor hace que nosotros tengamos un anhelo distinto al que el mundo tiene. Pero ¿cuál es ese anhelo o esa hambre que el mundo tiene y que busca desesperadamente llenar con algunas cuestiones? El hombre natural, aquella persona que no conoce a Cristo, tiene hambre y busca, por sobre todas las cosas, ser feliz, ¿sí? Ellos buscan la manera en que ellos podrán sentirse bien, en que ellos podrán estar felices. Y ellos buscan, de hecho, llenar esa hambre o llenar esa necesidad que ellos tienen con muchas cosas. Y nosotros podemos verlo en cualquier persona que nosotros estudiamos. Ellos buscan entretenimiento, buscan amistades, buscan dinero, buscan llenar ese vacío incluso hasta con otras personas. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que yo casándome voy a ser feliz. Y otros dicen, yo divorciándome voy a ser feliz. Buscan de alguna manera el camino a la felicidad en personas, en cosas, en situaciones. Algunos piensan, llegando a tal punto o logrando esta meta, voy a estar finalmente realizado y voy a ser feliz. De hecho, en los grandes documentos que se tienen para constituciones y demás, incluso la Constitución de los Estados Unidos consagra uno de sus artículos diciendo que todo ser humano tiene derecho a buscar su felicidad. Entonces, el ser humano normal, natural, sin Cristo, su anhelo primario es buscar ser feliz, ¿sí? Pero en las bienaventuranzas nosotros encontramos que el camino es diferente. De hecho, la felicidad no es el objetivo al que tendemos, sino es más bien la consecuencia. Esta bienaventuranza en particular nos dice, bienaventurados o son felices los que tienen hambre, pero por la justicia. Entonces, cuando tengamos esa hambre por la justicia, dice Jesús en su enseñanza, luego entonces vamos a encontrar la verdadera felicidad. Dice un gran apologeta del siglo pasado, C.S. Lewis, conocido muchas veces por escribir los libros de las Crónicas de Narnia. Él dijo que la historia humana es la descripción del ser humano tratando de ser feliz con todo aquello que no es Dios, ¿sí? Ellos buscan la felicidad con cualquier cosa, con lo que podamos llenar.
Sin embargo, ellos no encontrarán esa saciedad. Nosotros también vemos el ejemplo de Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11. Se nos da una descripción de toda la búsqueda de Salomón. Y él dice, yo no me negué nada de lo que deseara. Busqué la risa y le dije, enloqueces. Busqué el placer, dice, y pregunté, ¿de qué me sirve esto? Y Salomón describe todo lo que él realizó por tratar de llenarse con otras cosas y concluye en el versículo 11, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nada de esto te puede llenar. Ahora bien, una pregunta importante para nosotros. ¿Qué estamos buscando nosotros para ser felices? Incluso dentro del contexto cristiano, hermanos, nosotros podemos encontrarnos con personas que están buscando otras cosas para llenar su vida. Algunos de los creyentes están buscando el éxito profesional, ¿sí? Y con eso sacrificamos familia, sacrificamos nuestro tiempo con Dios. Podemos estar a lo mejor buscando, incluso yo he platicado en una especie de consejería con algunos muchachos, que ellos están buscando la felicidad en la otra persona cuando se van a casar. Y cuando se dan cuenta de que es tan pecador o tan pecadora como es él, viene la decepción, ¿sí? Entonces, hermanos, el creyente no debería estar buscando la felicidad en algunas de estas cosas que no pueden llenarnos. No digo que no tenga utilidad, ¿sí? Porque todo es bueno y el Señor nos ha permitido disfrutarlo y nos permite disfrutar. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en las bendiciones, vamos a salir decepcionados. Entonces, esto es lo que el mundo busca como su anhelo primario para ser feliz. Una pregunta válida para ustedes y yo en esta mañana es, ¿con qué estamos buscando ser felices? A lo mejor yo estoy pensando, bueno, ya cuando tenga yo una super casa, entonces voy a ser feliz. O ya cuando esté casado con mis hijos, voy a ser feliz. No, hermanos, esa es la búsqueda que el mundo tiene y el hambre que ellos tienen. Jesucristo en este versículo 6 de Mateo 5 nos muestra un camino diferente. Ahora bien, ya viendo el contraste de lo que el mundo busca para llenarse y para ser feliz, entonces vamos a ver cómo es la necesidad de justicia ejemplificado con el hambre y la sed. Y yo sé que todos en nuestra experiencia en algún momento hemos estado hambrientos y en algún momento también hemos estado sedientos. ¿Qué se necesita o cuál es la sensación, hermanos, de tener hambre no satisfecha o de tener sed y no estar satisfecho? ¿Qué está uno dispuesto a hacer? Usted piense cuando ha estado hambriento, ¿cuál es el periodo más largo que ha estado usted sin comer o sin beber? Yo les voy a narrar una experiencia. Cuando yo estaba en el servicio militar hace más años de los que me gustaría admitir, en algún momento nos tocó un sargento que era un poco estricto. No nos dejó beber. Y estábamos en el verano tabasqueño, un verano de 40, 41 grados. Eran las 2 de la tarde y nosotros estábamos ya en desesperación, no habíamos bebido. Entonces le dijimos, sargento, déjenos beber, ya insubordinándonos. Y él nos dijo, no hay nada. Lo único que pueden hacer es agarrar del agua de la llave que hay ahí y beban si tienen sed. Llegamos a un nivel de desesperación que sí, hicimos eso. Nos enfermamos, yo me enfermé, varios de mis compañeros también. Pero la sensación de sed es una sensación muy, muy intensa, muy desagradable. A lo mejor en nuestra época quedarse con hambre y con sed es un poco extraño. Gracias al Señor y sus misericordias, siempre hay algo en nuestra mesa. Pero hermanos, esa necesidad dolorosa cuando tenemos hambre o sed
impera y nos hace tomar medidas drásticas. Un caso nosotros lo encontramos en Segunda de Reyes 6, 28 y 29. En este caso, dice el relato de la palabra del Señor, que los sirios tenían sitiada Jerusalén y el hambre llegó a ser tan extrema que vendían la cabeza de un asno en una cantidad estratosférica, vendían el excremento de paloma también como algo que tú necesitabas para sobrevivir. Y muchas personas, en particular este caso que estoy mencionando, cocinaron a sus propios hijos. De hecho, el pasaje que vemos aquí, dos mujeres le reclaman al rey Joás y su disputa era la siguiente. Fíjate que mi vecina y yo habíamos quedado en este acuerdo. Hoy nos íbamos a comer a mi hijo y mañana nos íbamos a comer al suyo. Ya nos comimos al mío, pero ahora que le toca al suyo ya lo escondió. El hambre hizo tomar esas decisiones que a nuestros oídos y mentes modernas son realmente grotescas, ¿no? Ahora, hay un testimonio de la Primera Guerra Mundial, me permití copiar esta parte, y dice de la siguiente manera: durante la liberación de Palestina en la Primera Guerra Mundial, una fuerza combinada de soldados de Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda persiguió de cerca a los turcos que se retiraron del desierto. Cuando las tropas aliadas se movían hacia el norte, más allá de Beerseba, comenzaron a distanciarse de su caravana de camellos que transportaban agua. Cuando se acabó el agua, se les resecaron las bocas, les dolió la cabeza, se marearon y debilitaron. Los ojos se les llenaron de sangre, los labios se hincharon y se amorataron, y los espejismos se volvieron comunes. Sabían que si no llegaban a los pozos de Sheria al caer la noche, miles de ellos morirían, así como centenares ya habían muerto. Literalmente, luchando por sus vidas, lograron expulsar a los turcos de Sheria. El hambre y la sed, hermanos, es algo que nos obliga a buscar satisfacer, ¿sí? Estas personas estaban obligados a expulsar a sus enemigos porque si no morirían de sed, ¿sí? El predicador del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, escribe de la siguiente manera: tener hambre y sed quiere decir estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se acaba, caer en la cuenta de la necesidad apremiante de ayuda que tenemos. Tener hambre y sed de justicia, como dice el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, la necesidad de satisfacer este deseo, hermanos, es intenso, o debe ser intenso, como estar hambriento o como estar sediento, ¿sí? Y ya vimos que el mundo busca llenar esto con las cosas que ellos entienden o piensan que los harán felices. Ahora bien, ya que hemos visto que esta necesidad es comparada con el hambre y la sed, ahora veamos qué significa el hambre por la justicia. Ya hemos dado, digamos, una referencia, un marco referencial para poder ir de lleno al punto. ¿Qué es tener hambre por la justicia? ¿Qué significa estar hambriento por la justicia? Hay dos puntos o dos tipos de necesidad que deben ser satisfechas. Y primero, hermanos, el punto inicial. La palabra justicia es usada particularmente en el Antiguo Testamento como sinónimo de salvación, como sinónimo de la palabra salvación. Isaías 51:5 dice de la siguiente manera. Isaías 51:5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan todos los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. En el Antiguo Testamento, la palabra justicia se usa como sinónimo de salvación. Luego entonces, hermanos, el estar hambriento por la justicia es el anhelo
que el Espíritu Santo despierta en nuestros corazones por buscar nuestra salvación. En primer lugar, ¿sí? Recuerden que vimos que vamos a tener dos significados de la palabra justicia. Entonces, hermanos, esa hambre y sed de justicia, hermanos, es equiparable, hermanos, cuando nosotros, inconversos, no entendiendo el plan de salvación, nosotros escuchamos que necesitamos ser salvos y el Espíritu Santo entonces despierta esa necesidad, ¿sí? Primaria de correr hambrientos al Señor para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Todos los que estamos en Cristo, hermanos, en algún momento sentimos esa hambre o esa necesidad y corrimos al Señor, ¿sí? Cuando el predicador expone el evangelio y tú te ves retratado en toda la brutalidad de tus pecados, entonces entiendes esa necesidad y tienes esa hambre y tienes que saciarla con el Señor. Pero hay un segundo significado de la palabra justicia que también nos permite, particularmente a los que ya estamos en Cristo, buscar satisfacer esa necesidad, ¿sí? También estar hambriento por la justicia es poder clamar a Dios por ser santo y separado del pecado. La persona hambrienta por la justicia, hermanos, es una persona que desea, ¿sí?, morir a su carne para ser santificado, ¿sí? Y en este punto, hermanos, entramos la mayoría de nosotros. Dice esta bienaventuranza que somos dichosos y felices cuando nuestro anhelo y nuestra necesidad, ¿sí?, es ser santo, es ser apartados del pecado, librados del pecado, ¿sí? El creyente entonces, hermanos, tiene esa hambre por la justicia cuando desprecia sus pecados, cuando no se deleita en una vida pecaminosa, cuando podemos llegar a la expresión del apóstol Pablo en Romanos 7:24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermanos, el creyente es así. Si usted es creyente, usted tiene que ser así. ¿Cuál es entonces la actitud que usted tiene ante su pecado? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? No pienses en alguien más, sino pensemos en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir eso? Muchas veces nuestro corazón está endurecido y nosotros realmente pecamos y nos sentimos como si no hubiera pasado nada. Eso no es lo que ocurre con el creyente de verdad, ¿sí? El creyente de verdad lamenta su situación, ¿sí? Reconoce su pecado delante del Señor, dice: pequé contra Jehová. Aunque los demás no hayan sufrido las consecuencias de nuestro pecado, nuestro espíritu está intranquilo porque hemos ofendido al Señor. Esa hambre, hermanos, por santidad, ese anhelo primario por ser separado del pecado, tiene que estar presente en el creyente. Y si usted profesa la fe en Cristo, luego entonces usted debe sentir esa hambre y esa sed de una manera continua. Porque, hermanos, nosotros no es como que dejemos de pecar. No podemos hacerlo. Hace algunos días, luchando yo en particular con un pecado, me sentí tan insuficiente. Y le dije al Señor: Señor, ¿cómo es posible que yo no pueda dejar de ofender tu nombre? Y esa hambre, hermanos, es la que debe caracterizarnos. Hermanos, ¿ha sentido usted esa hambre? ¿Anhelas ser santo? Porque la pregunta es esa: ¿anhelas ser santo? No si anhelas llegar al cielo.
Porque si usted le pregunta eso a cualquier inconverso, todos te dirán que sí, particularmente porque el cielo nos incluso lo han dibujado ya adecuado a nuestras ambiciones, ¿no? Porque te dicen que las calles son de oro y el mar es de cristal. Y todos dicen, pues no, pues sí, sí quiero estar ahí. Pero lo hermoso del cielo no es eso, hermanos, es que Cristo y su presencia especial está en ese lugar. Aunque no hubiera nada más, hermanos, el creyente se deleitaría en ese lugar o se deleita en ese lugar. ¿Sí? Entonces, hermanos, la pregunta no es si anhelas estar en el cielo, sino si anhelas ser santo. Si has sentido esa hambre y esa necesidad por ser separado del pecado, si has experimentado esa desesperación por decir, ya no quiero seguir pecando contra el Señor. Hermanos, es una pregunta válida y necesaria. ¿Tienes hambre de la justicia de Dios? ¿Tienes hambre de ser santo? Hermanos, si no tienes esa hambre, si no quieres ser separado del pecado, si tú dices, yo estoy muy cómodo viviendo este cristianismo a como lo llevo, es decir, soy más o menos cristiano, he platicado con muchas personas que me dicen, no, yo sí estoy bien, porque yo cada domingo asisto a la iglesia, ofrendo regularmente y están satisfechos con un estilo de vida que no es cristianismo, ¿sí? Donde no desprecian su pecado, donde Dios es de alguna manera un accesorio dentro de sus vidas, ¿sí? Hermanos, si esa es tu situación, hermanos, hay una mala noticia, ¿sí? Si usted no quiere no tiene ese anhelo, perdón, de ser separado del pecado, si usted muriera el día de hoy, hermanos, usted no iría a la gloria con el Señor. Usted sería sepultado y descendería a los infiernos. Esta bienaventuranza nos debe traer un sentido de urgencia, hermanos. Porque si nuestro anhelo no está en la santidad, entonces usted no es hijo de Dios. Y su alma en ese instante, ¿sí? Está entonces lejos de la presencia del Señor. Sería arrojado al infierno. Hermano, usted no se conforme con vivir un semicristianismo, ¿sí? Tristemente el infierno va a estar lleno de personas en esa situación, ¿sí? Ahora bien, conocemos entonces qué significa tener hambre por la justicia. Significa anhelar ser salvo. Significa también anhelar ser santo. Ahora bien, en un análisis necesario de nuestras vidas, ¿hay algunas señales de que tenemos hambre por la justicia? Vamos a ver 4 marcas que identifican a los hambrientos por la justicia, ¿sí? Que nos permitirán de alguna manera ser un poco más específicos si nosotros en verdad experimentamos esta hambre. La primera de estas marcas es insatisfacción con uno mismo. Insatisfacción en uno mismo. Una persona satisfecha consigo mismo no busca satisfacer su hambre en Cristo. Esto lo encontramos muy ejemplificado en el Evangelio de Lucas 18, 9 al 14, donde encontramos una parábola muy conocida, la del fariseo y el publicano. El fariseo está satisfecho. Él no tiene hambre, ¿sí? Él está lleno. Por eso es capaz de venir a orar y decirle, Señor, mira, te doy gracias, mira cómo soy bueno, ¿sí? Mira lo gran hombre que soy, que hasta el diezmo de los granitos que tengo te aparto, ¿sí? Hermanos, un hombre satisfecho consigo mismo, obviamente no está hambriento, ¿sí? Dice un puritano de hace 3 siglos, Thomas Watson, el que más necesidad tiene de justicia es quien menos la quiere, ¿sí? Están en gran necesidad, pero no identifican que tienen esa necesidad. Están terriblemente enfermos, pero no consideran que sea necesario tomar ningún medicamento. Están satisfechos consigo mismos.
Ahora, ¿cómo está nuestra situación, hermanos? ¿Usted está satisfecho a cómo está viviendo su vida cristiana? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. El creyente nunca está satisfecho, hermanos. Nunca llegamos a decir, uy, por fin ya llegué a este nivel de santidad, ya ahí me quedo. O sea, nunca llegaremos a ese nivel, ¿sí? Entonces, si usted está saciado y satisfecho como está, es un mal síntoma, ¿sí? El creyente tiene insatisfacción con uno mismo. Una segunda marca de esta hambre por la justicia es la libertad de la dependencia en cosas externas para saciarnos. La voy a repetir, es un poquito larga. Libertad de la dependencia en cosas externas para saciarnos, ¿sí? En algún momento nosotros podemos tener cierta dependencia por algunas cosas para sentirnos llenos y satisfechos, ¿sí? En algún momento a lo mejor usted está viviendo su vida cristiana, pero algunas cosas no están saliendo bien, ¿sí? Y usted dice, hasta que yo lo tenga, y ya con la salvación, ahí sí, ya estoy pleno, ¿sí? Ese síntoma, hermanos, de necesitar algo adicional, de depender de algo adicional para estar saciado, es síntoma, hermanos, de que nosotros no estamos hambrientos por la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es suficiente. Porque Dios es suficiente, aunque todo lo demás esté fallando, ¿sí? Usted puede llegar a pensar, bueno, es que si yo no logro esto, entonces jamás voy a estar satisfecho. Y eso, hermanos, es un síntoma de que usted no tiene realmente hambre por la justicia. Usted anhela la justicia, pero más la bendición, ¿sí? Hermanos, el Señor nos bendice y nos bendice en abundancia, pero ese no es el objeto de la vida cristiana, ¿sí? Si todo, hermanos, nos fallara, si todo faltara, aún la justicia de Dios sigue siendo suficiente para mantenernos satisfechos, ¿sí? Dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, no haya vacas, no haya nada. Y concluye, con todo yo me alegraré en Jehová, ¿sí? Hermanos, si a ti te falta ese producto del olivo y sufres, entonces tu necesidad de la justicia requiere de otras cosas. Luego entonces no estás hambriento por la justicia. Estás hambriento por otras cosas, ¿sí? Entonces nuestra felicidad no depende de cosas externas. Los golpes exteriores sí pueden llegar a dolernos, pero no nos arrebatarán la plena llenura que encontramos solamente en el Señor, ¿sí? Es una segunda marca entonces. Primero, insatisfacción con uno mismo y luego libertad de la dependencia de cosas externas. Una tercera marca que nos identifica si estamos hambrientos por la justicia, hermanos, es el deseo por la palabra de Dios. El deseo por la palabra de Dios. Un hambriento, hermanos, necesita comida. Y hermanos, ¿qué alimento más completo para nuestra alma encontrará usted que la palabra de Dios? Ninguno, hermanos. El hambriento por la justicia es alguien que se identifica por ser alguien hambriento y sediento por la palabra del Señor. Y hermanos, esa es una marca muy importante que usted debe considerar si está en su vida. Considere, ¿lee usted la Biblia? Bueno, vamos a pensar que sí la lee. ¿Cuál es su actitud ante ella? Decimos, uy, ya llegó el momento de leer la Biblia, estaba yo ansioso por ella. O decimos, uy, no, tengo que sentarme porque pues ya me hice el compromiso, ¿no? Hermanos, el anhelo y el hambre por la justicia se ejemplifica mucho en la palabra del Señor, en nuestra actitud hacia ella. Y hermanos, aquí tengo que ser muy explícito en muchas iglesias y
y lo tengo que decir con gran dolor, pero incluyendo esta, hay muchas personas que no tienen hambre por la palabra de Dios. Externamente pueden decir que sí, pero realmente sus frutos no identifican a alguien hambriento por la palabra del Señor. Un indicador, un termómetro es la escuela de formación cristiana. Hermanos, el hambriento por la justicia abarrotaría este lugar desde temprano. Enséñennos la Biblia. Pero hermanos, en esta iglesia hay muy pocos con hambre. Muchos ya están saciados. ¿De quién sabe quién sabe qué golosinas comieron? ¿Sí? Pero no manifiestan hambre por la palabra del Señor. Hermanos, es para que nosotros digamos, uy, llegó el día de aprender de la palabra del Señor. Y les digas a tus hijos, duérmete temprano, porque mañana nos levantamos a las 7:30, 8 de la mañana. Ni siquiera es tan tarde, hermanos. Ni siquiera es tan temprano, perdón. Usted madruga más en la semana, estoy seguro. Pero para el día del Señor, no. Que los hijos se levanten a la hora que quieran, que desayunen cuando quieran, y ya llegaremos a la mitad del aposento alto, si bien nos va. Hermanos, eso es tener hambre por la palabra. En ningún sentido, hermanos. Usted no está hambriento entonces por la justicia, ¿sí? Y eso, hermanos, es un mal síntoma, porque usted puede estar aquí, puede manifestar externamente que usted es creyente, pero su fruto no está respaldando una vida de alguien hambriento por la justicia. Hermanos, y a lo mejor yo sé que después de esto a lo mejor no me invitan otra vez a predicar. Pero hermanos, es necesario, la palabra del Señor nos tiene que sacudir de nuestra zona de confort. Y hermanos, y si nos hemos abandonado nuestro pecado, o incluso si detectamos que no estamos en Cristo, ya me voy a adelantar a la conclusión, tenemos la invitación el día de hoy para desarrollar ese apetito. Hermanos, ese apetito hay que nutrirlo, ¿sí? Ahora bien, ese anhelo por la palabra de Dios es una marca de que usted está hambriento por la justicia. Y si usted está hambriento por la justicia, entonces es hijo de Dios. Una última marca de que tenemos hambre por la justicia es incondicionalidad. Cuando nuestra hambre y sed son genuinas, no vamos a poner condiciones, ¿sí? No podemos ser como aquel joven rico narrado en los evangelios, que él quiere seguir a Cristo, pero en sus propios términos. Él dice, yo voy a seguir a Cristo, pero pues las riquezas sí, pues, son nuestras, ¿no? Esas, ahí sí no te las puedo dar, ¿sí? Hermanos, si usted va a seguir a Cristo, amigos que nos escuchan, si usted va a seguir a Cristo, tiene que venir sin condiciones. Usted no va a condicionar al Señor del universo para decirle, te voy a servir, pero siempre y cuando hagas esto por mí. O voy a estar hambriento por ti, pero siempre y cuando me bendigas, pues si no me bendices, ¿para qué estoy ahí? ¿Sí? Hermanos, nuestra necesidad hacia el Señor tiene que ser incondicional. Dice Job, en un arranque de fe, aunque Él me matara, yo en Él esperaré. ¿Sí? O sea, está un poco complicado, ¿no? Usted puede decir, Señor, aunque me quites a mis hijos, yo te voy a servir. No está tan fácil, ¿no? Porque uno dice, pues mis hijos no son todo. Y es entonces donde usted puede descubrir su lealtad. Si está en Dios o está en las bendiciones que Dios le otorga. Esa era la tesis de Satanás cuando se acerca a Dios con el caso de Job. Le dice, Él te ama porque lo has bendecido, pero quítaselo y vas a ver cómo te maldice. Hermanos, si el Señor te decidiera quitar todo hoy, todo me refiero, incluyendo nuestra propia salud, ¿aún así serviríamos al Señor? Nuestra incondicionalidad debe ser también una marca de que estamos hambrientos por la justicia. Por último, vamos a nuestro quinto punto y último. Dios sacia el hambre
por la justicia. ¿Sí? Veíamos al inicio que el ser humano busca llenar, busca ser feliz con lo que ellos consideran adecuado y luego lo consiguen, lo encuentran y se encuentran infelices de cualquier manera. Pero el hambriento por la justicia sí puede ser completamente feliz porque el Señor sacia esa necesidad. Noten, hermanos, que este buscar la justicia de Dios está en presente continuo, en un tiempo que es siempre permanente, pues. El hambriento por la justicia siempre está hambriento, ¿sí? Y el Señor lo sacia. El Espíritu Santo, hermanos, satisface ese deseo de salvación. Hermanos, si usted está hambriento por la justicia, por ser salvo, usted puede venir al Señor. Cristo dice, el que a mí venga, no lo echo fuera. Decía un gran predicador de hace un par de siglos, Charles Spurgeon, que en el infierno no habrá ninguna persona que pueda decir, vine a Cristo y Él me rechazó. Nadie. Porque todo el que venga a Cristo, impulsado por su Santo Espíritu, va a encontrar en Él lo que satisfaga su deseo. ¿Sí? Estar hambriento por el Señor, hermanos, entonces nos permite desarrollar ese apetito continuo. Y aquí hay una gran paradoja. Cuando somos satisfechos, el Señor va a despertar más hambre para que busquemos todavía más de Él. ¿Sí? Es como que, bueno, tengo hambre, como, pero después tendré más hambre y voy a comer más todavía, y así sucesivamente. Con el Señor nunca te vas a terminar de llenar, pero vas a estar perpetuamente satisfecho. Vas a querer siempre más y más y más. Vemos el caso, por ejemplo, de Moisés en Éxodo 33, 15 al 18. La presencia de Dios prometida. Moisés le dice a Dios, si no nos sacas de aquí, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y noten la gran paradoja de Moisés. Moisés ya hablaba con Dios como un amigo, su rostro resplandecía, el Señor le había dado sus mandamientos directamente. Deuteronomio capítulo 42 nos dice que nunca se levantó otro profeta como Moisés con el cual Dios hablara cara a cara. Aún así, Moisés en el final de ese capítulo le dice a Dios, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Uno pudiera pensar, pues ya Moisés ya vio todo lo que podría haber de Dios. Debería estar satisfecho, pero no, estaba todavía hambriento por más de Dios. Y le dice, muéstrame tu gloria. Y algunos de los pasajes, a mí me parecen los más extraordinarios de la Biblia, Dios le dice a Moisés, sí, voy a hacer pasar mi gloria por ti, pero no vas a poder verla de lleno porque te vas a morir. Ningún ser humano podrá verla y seguir con vida. Pero hermanos, a lo que voy es, esa necesidad de Moisés es continua. Y el Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos esa hambre, que no te conformes con decir, hoy sí, experimenté un acto grande donde adoraba al Señor, experimenté esa llenura. No quiere que te conformes con una vez cada año, sino que continuamente tengas esa necesidad. Hermanos, en Formación Cristiana veamos un poco acerca de cómo será la adoración. En el cielo no vas a ir a pasarte el día viendo televisión o en los entretenimientos que quieras, sino estarás adorando, hermano. De manera, eso va a ser la actividad más extraordinaria que haya en el cielo, pues estar adorando al Cordero ahí mismo. ¿Sí? Decía un predicador, olvido cuál es su nombre. Si tú no tienes ese anhelo de adorar al Señor, ¿para qué quieres estar en el cielo? Hermanos, si nos cuesta venir aquí a adorar juntos, ¿usted qué piensa que va a estar haciendo en el cielo? Pues, ¿para qué quiere estar allá? Va a ser un lugar que le desagrade, porque usted no disfruta adorar al Señor. Entonces, hermanos, esa hambre y esa necesidad es para el verdadero creyente, hermanos. Vamos a nuestra conclusión.
A través de este mensaje, hermanos, usted puede detectar si tiene hambre o sed por la justicia. Tal vez algunos de ustedes se den cuenta, hermanos, de que no tienen realmente esa hambre. Y podamos, hermanos, analizar que realmente nuestra vida está siendo un caminar sin sentido y con un destino hacia el infierno. Hermanos, es una mala noticia. Pero el Señor, la buena noticia es que el Señor es misericordioso y extiende esa oferta de saciarlos el día de hoy. Si usted ha sido convencido por el Espíritu Santo de pecado, de la necesidad de la justicia de Dios, usted puede venir a Cristo hoy. No tiene que esperar otro tiempo, hermano. Si usted quiere tener esa necesidad y esa hambre, pídasela al Señor. Él no se la va a negar. No piense estar saciado, hermanos. Ese es probablemente uno de los puntos que dificultan tanto evangelizar a alguien que ya ha conocido algo del evangelio. Piensan estar llenos, piensan que están bien. No importa, hermanos, si usted lleva años en la iglesia. No se ponga a pensar que desde chiquito estuvo, que ha sido líder, que ha hecho las cosas que usted considere meritorias. Si usted está todavía necesitado del Señor, venga a Él. No diga, no, pues eso es para los otros, para aquellos que no conocen a Cristo, cuando usted posiblemente no lo conozca. Si tiene hambre, venga y sea saciado. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y compren y coman sin dinero y sin precio. No se les pide nada. Cristo no está pidiendo nada, un requisito previo para poder ser recibidos. Su misericordia el día de hoy es para usted. ¿Sí? Ahora, si ustedes, hermanos, identifican que ciertamente están transitando y teniendo esa hambre por la justicia, hermanos, traten de desarrollar más ese apetito, ¿sí? Desarrollen ese apetito, hermanos, haciendo, hermanos, morir la carne, crucificando a la carne con todos sus deseos. Y el Señor, hermanos, nos va a permitir ser como Moisés, que entre más conocemos del Señor, más hambre hay de su presencia. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que usted descubre algo en la Escritura, se llena de gozo. Y no es para que se quede ahí, sino diga, bueno, ahora vamos a seguir estudiando y leyendo más para que el Señor me muestre todavía más grandes cosas. Hermanos, busque, hermanos, que este mensaje no sea algo teórico o algo que diga, mira, está muy bien esa palabra, estuvo muy adecuado. A mí me han comentado en muchas ocasiones, incluso yo era de esa gente, ¿no? Que termina el mensaje y uno dice, uy, qué bonito mensaje, y no lo pone uno en práctica. ¿De qué te sirve, hermanos? Mayor condenación, más caliente será el infierno para ti. Hermanos, debemos venir al Señor y tomar medidas que despierten esa hambre, hermanos. Hacer frutos como Juan el Bautista les decía a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Quiere el Señor que su palabra expuesta nos pueda conmover, que el Espíritu Santo rompa esos corazones de piedra para que podamos tener esa hambre y esa sed. No te conformes con ser simpatizante del Evangelio o pensar que le das gusto a veces a algunas personas. Yo platiqué con un muchacho que tenía algunos problemas, con esto concluyo,
Y él me decía, es que yo voy al templo de vez en cuando para darle gusto a mis padres. Porque pues a él le gusta que yo llegue, entonces pues yo llego. Hermanos, no te conformes con algo así, eso no es cristianismo en absoluto. Pierdes tu tiempo realmente, ¿sí? Entonces, vengamos al Señor. Vengamos verdaderamente con esa hambre y esa necesidad de justicia que Él sabrá cómo satisfacer. Que el Señor nos bendiga.